yo misma creé normas dentro de mi empresa muy fuertes. Por ejemplo, al día 13 el trimestre tiene que estar listo. Y más que la rentabilidad, mis primeros años siempre fue el servicio. El lunes comencé, el martes hice reunión con los proveedores y empecé. Y le he dicho a mi equipo, hay que cambiar la mentalidad. ¿Qué hice? El ejemplo. Y así en todo lo que tengamos que implementar. No, desaparecer no. Lo que tenemos es una oportunidad gigante, una oportunidad muy grande de crecer. Porque sí se puede, pero la clave es disciplina. Disciplina. Y siempre me decían, ¿qué quieres ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Y hay que actuar. Es que si no actúas no llegas. Hola innovador, nuestra invitada de hoy es una mujer innovadora, hecha a sí misma, como la gran mayoría de los directores o socios de despachos profesionales, que empezó desde cero y ha venido hoy a compartir sus experiencias, en qué cosas acertó, en qué cosas se ha equivocado, cómo ve el futuro del despacho profesional, cómo ve el futuro con esa inteligencia artificial. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de los despachos profesionales. Bienvenida, Dani. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Me alegra que vengan también mujeres porque tenemos muchas compañeras que están liderando, ya sea porque empezaron desde cero o ya sea porque están en segunda generación. En tu caso empezaste desde cero. Sí, desde cero. En España, desde cero. Porque tú eres de... A ver, soy nativa de Venezuela y toda mi carrera profesional inicia en Venezuela. Con una experiencia de 15 años previo a la inmigración que nos tocó a mí y a un montón de venezolanos que vinimos a España a buscar oportunidad. Y bueno, nada, en España me ha tocado desde cero replantear todo y comenzar nuevamente a estudiar para poder ejercer en lo mejor que sé hacer, que es asesorar. Porque tú allí ya estabas estudiando, empezaste con ciencias... Sí, estudié ciencias contables, se llama en América, ciencias contables, fiscalidad también y auditoría. Con máster y nada, llegar a España, pues ya sabéis que los títulos no son válidos, con las titulaciones no son válidas y con la iniciativa de poder hacer lo mismo que hacía en Venezuela, que al son de hoy existe el despacho aún, y poder aplicarlo. Porque el emprendimiento ya le tenías allí en Venezuela. Sí, ya teníamos 15 años con el despacho. ¿Qué hacíais allí? Hacíamos contable, laboral también, lo que equivale, fiscalidad y auditorías. ¿La contabilidad es muy similar a la de aquí? Sí, es muy similar. Básicamente la contabilidad es igual en todas partes del mundo, solo que aquí está más normada porque hay un plan único de cuentas. Allá es más creativa. La contabilidad ya es un poco más abierta, más creativa, te permiten hacer más cosas. Aquí pues ya sabéis que todo está normado. Y bueno, siempre tuve la iniciativa de pensar, la contabilidad es una ciencia, por lo cual en cualquier parte del mundo se puede aplicar. Pero aunado de eso, estaba llegando a un país donde la columna vertebral es fiscal, entonces tenía que empaparme en fiscal. Llegué a estudiar nuevamente para poder abrir puertas. Muchas personas me decían que no emprendiera en ese mundo porque estaba en un país difícil, porque el tema fiscal es delicado. Y pues siempre tuve la convicción de que ese era mi camino. Quizás ese es el riesgo mayor, ¿no? La fiscalidad, el desconocimiento, porque aquí hay mucha letra pequeña en España, ¿no? El riesgo mayor era cómo vuelves a estudiar todas las leyes y tenía que hacerlo rápido, efectivo, bajo la práctica, prueba, ensayo y error, y que confiaran en ti. Lo más difícil era crear la confianza. Y en este contexto, pues desde allí empiezan a nacer ideas, empiezan a nacer cosas, todo el patrimonio o el capital que te traes para emprender empieza a agotarse y tienes que ser muy creativo y muy disciplinado. Y es lo que hemos hecho durante años. Empecé con un socio, ya no está, pero fueron 4 años ganándonos la confianza de los clientes uno a uno. Porque, claro, tocabas puertas y simplemente
Pues no. Pero por entender un poco el emprendimiento que tuviste en España, es decir, tú allí ya tenías un despacho profesional, te vienes a España, supone empezar a buscar clientes, oficina, estudiar, porque hiciste aquí también un máster. ¿Y cómo son esos primeros clientes aquí? ¿De gente que conocías de Venezuela o te abriste al mercado directamente de gente que no conocías de nada? Mira, llego a España y tuve la suerte de trabajar en inmobiliaria, lo cual me hizo conocer el sistema español, conocer cómo hablarle a las personas, qué palabras utilizar, porque es que la barrera es más grande de lo que se cree, porque no podía usar las mismas palabras, tenía que hablar con las palabras de acá, de la zona, y empecé a vender. Y yo, sin querer ser vendedora, pues me desarrollé siendo una vendedora de inmuebles, que se me daba muy bien. A la par a eso, pero yo no sentía estar cómoda con este trabajo. O sea, se me daba bien, pero no es lo mío es asesorar. Entonces, en la par, dije, pues tengo que estudiar. Si quiero ejercer, debo volver a estudiar. Volví a estudiar, a intentar sacar conocimientos muy autodidactas, de ir todos los días a la tesorería de la Seguridad Social, buscar amigos que te ayuden, cómo lo hago, el sistema red, qué es esto, cómo se llama, cosas muy técnicas que tuve que aprender en el día a día. Y desde allí pues empezó a nacer el emprendimiento y busqué el primer cliente, recuerdo que era español. La primera persona que me dijo, vale, confío en ti, ¿me vas a hacer el trimestre? Español. ¿A qué se dedicaba ese cliente? Estábamos en el mundo del reparto, porque cuando ya se acaban los recursos, esto es un secreto profesional, pero debe ser inspirador para todos aquellos que crean que no se puede. Yo traía recursos de mi país, para pagar el máster muy caro, se agotan los recursos y me tocó tener 2 trabajos, inmobiliaria y por la noche hacía reparto de delivery de comida. Con lo de delivery podía pagar mis estudios y en ese mundo me di cuenta de una oportunidad, que era que todos los que estábamos allí éramos autónomos y que desde muy abajo podía comenzar yo a ejercer. Y empecé, junto con mi socio, que ya no está, a repartir tarjetas a todos nuestros compañeros. Y ni siquiera mis paisanos confiaban en mí. Me decían, no, esto no es Venezuela. Yo me voy a un gestor español. Y este chico era español y le di confianza y me abrió las puertas. Fue el primero. Y de ahí, pues los veía como en un videojuego. Yo era captadora de clientes. Y poco a poco uno, otro, lo hice bien, lo hacía mejor, cada vez mejor. Y nació el emprendimiento. Nació un emprendimiento muy fuerte porque no había marketing, no había tecnología. Mi empresa en Venezuela sí que seguía activa porque siempre he tenido la premisa, desde que me gradué, de que el despacho tenía que funcionar sin mí. Y por eso me atreví a venir. Y sigo al son de hoy, no está igual por los temas políticos, pero funciona. Funciona desde que existía accesos remotos muy lentos y teletrabajaba también allá. Acostumbré a los clientes de allá, que no estaba físicamente. Bueno, toda una revolución. Ese proceso duró 5 años, pero al año 5 me di cuenta que lo estaba logrando. Ya llegué a 100 clientes, 200 clientes y empezó otro problema. Que era, en el camino seguía aprendiendo, pero el problema siguiente era cómo controlo. Porque claro, para poder entrar al mercado no cobraba lo digno y ya había que cambiar procesos, hacer valer tu trabajo, dar un valor añadido. Y bueno, y empezó lo duro, lo fuerte del emprendimiento, pero al día de hoy miro atrás y digo, sí se puede. Y a mis clientes les digo, si yo he podido y no tengo ni un problema, es porque se puede. Lo que más siempre te ha preocupado ha sido la gestión, quizás lo más complicado en un despacho profesional, tener ese control de que las obligaciones legales se han llevado a cabo, que los compañeros siguen unos procesos, que se ha cobrado, ¿no? Es que quizás esa es la parte más difícil para ti. Es la parte más retadora. Donde tú te has visto más... Sí, es la parte más retadora porque al tener 50 clientes lo controlaba yo misma. Pero al tener ya 100, si te escapa una fecha, un día, y yo suelo ser muy, muy cuadriculada. Entonces yo misma creé normas dentro de mi empresa muy fuertes,
por ejemplo, al día 13 el trimestre tiene que estar listo, no al día 19. ¿Y eres capaz de llegar a esa fecha? Todo lo sacamos al día de hoy, al día 13. ¿Y cómo lo haces? Alguno te estará escuchando y dices, eso es imposible. Lo hacemos. Al día 13 nuestro trimestre está terminado. Quedan siempre algunos rezagados, que son los que no traen papeles, faltan datos, pero normalmente al día 13 un buen cliente ordenado que nos haga caso tiene la información de cómo está su contabilidad y sus impuestos y tiene holgura para llegar al 20 para pagar. ¿Por qué lo hice así? Porque me preocupaba enormemente cuando yo fui autónomo que el día 19 me dijeran tienes que pagar 3.000 euros. Entonces, siempre mi empresa ha sido enfocada en función a que el cliente tenga holgura, tenga claridad en los datos, tenga información. Y más que la rentabilidad, mis primeros años siempre fue el servicio. Que el cliente sintiera que no está solo, porque yo lo sentía. Como yo lo sentía, yo no quería que ningún cliente pasara por eso. Por ejemplo, mi ex socio estaba por módulos y en desconocimiento los 2 primeros años no sabíamos. Y hubo un par de años que la pasamos muy mal porque hubo que pagar mucho dinero y nadie nos había explicado desde enero que pudimos haber prevenido en diciembre pagar 10.000 euros y nadie lo había explicado. Nadie. Me enteré porque luego veo, ¿y qué es esto? Investigué, estudié y bajo el error aprendí. Hay que decir que desde hace unos años empezaste con el CRM, teniendo en cuenta que eres una persona de procesos, de gestión, creo que descubriste un nuevo mundo que te ha ayudado a personalizarnos. ¿Puedes contar un poco qué estrategias has seguido con el CRM desde el principio? Porque hay muchos compañeros que o están en el comienzo o están buscando CRM. Yo creo que tu experiencia puede ser muy buena porque además te conozco, sé que te ha cambiado un poco la vida a nivel de gestión interna, incluso como tú decías antes, ¿no? Soy un poco cuadricular. Es verdad que casi todos los que pasamos por aquí tenemos esa cosa en común, ¿no? Que nos gusta llevarlo incluso al extremo, ¿no? Yo me acuerdo en el último webinar que también participábamos juntos de cómo incluso no te vale simplemente que el cliente te mande un email cuando rellena un formulario, sino que además ya lo tienes conectado con WhatsApp, ya tienes una contestación, le reenvías a un vídeo que tú previamente has grabado para que lo pueda ver en diferido, es decir, que eres de máximo detalle, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue la aventura desde el principio y para ver si somos capaces de visualizar cómo has ido descubriendo o gestionando el despacho a través del CRM. Pues mira, estupendo, porque justo coincide con quedarme sola en el despacho sin socio. Este socio siempre me decía que estábamos haciendo las cosas muy mal porque eran muy manuales y las personas te dan señales. Este socio me dejó esa gran señal de que es verdad, estoy haciendo todo muy manual, mi equipo se agota mucho agotamiento para llegar a estos estándares que pedíamos y coincide con ir al primer congreso vuestro. Y yo... Fue en el primer congreso de Valencia, creo. De ¿no? Valencia, Sí. Hace poco, ¿eh? No fue... Sí. Hace 2 años o 3. Perdón. Y coincide con esto y al llegar allí, claro, todos mis problemas, lo que planteaban todos los ponentes, me estaban dando soluciones a todo lo que tenía yo en mi cabeza, atormentada, porque estábamos creciendo y yo decía, ¿cómo lo controlamos? Al estar ahí, hablar del CRM, ver que lo podíamos hacer, salía en los descansos a hablar con los proveedores de servicio, preguntaba y dije, pues esta es la solución. Y lo que hice fue llegar del congreso con la cabeza muy, muy grande, que sentía que no me podía mover porque si me movía se me iban a ir las ideas. Además ibas con compañeras del despacho. Llevaba... Eso está muy bien. Sí, en todos los congresos. Yo en este congreso sinceramente fuimos porque estábamos muy agotados todo el equipo y yo he dicho, nos vamos a Valencia a despejar la mente. Y cuando llego, porque habíamos hecho previamente otros congresos, pero ninguno como este, y al llegar yo decía, es esto. O sea, no hay otro camino. Es este el camino, lo tuve claro. ¿Qué pasaba, José Pedro? Que yo venía de un emprendimiento a oscuras, sin gremio, sola, de 6 años,
creando, haciendo todo por mi cuenta y llegar allí y encontrarme con un grupo de personas que tenían los mismos problemas que yo y comprobar que lo que estaba haciendo era correcto, o sea, que mis ideas eran correctas, que siempre quería, para mí fue un valor, o sea, me has dado un valor, vuestro equipo me ha dado un valor, de ahí marcó un después en mi empresa, porque efectivamente llegué y el lunes empecé a llamar a proveedores, a ver cuál hacía, y luego venía el siguiente fase, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si tengo trimestre? ¿Cómo lo hago si tengo campaña de rentas? ¿Cómo lo hago? El tiempo, ¿cómo lo gestiono? Por lo poco que te conozco, tú eres de las que opinas que el mejor día para empezar es hoy, ¿verdad? Sí, así fue. El lunes comencé, el martes hice reunión con los proveedores, evalué 2 o 3 y empecé. Y le he dicho a mi equipo, hay que cambiar la mentalidad, que vamos a un nivel muy pro. Y empecé a trabajar la mentalidad de mi equipo, porque hay quienes se adaptan y quienes no. Claro, algunos me miraban como, más trabajo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hice? El ejemplo, pues puse más horas de mi tiempo. Si antes trabajaba hasta las 7, pues ahora trabajaba hasta las 12. Y en ese lapso de tiempo empecé a plasmar mis ideas, cómo iba mi empresa, cómo lo organizo, qué procesos. Y en esa búsqueda encontré que mi empresa creció naturalmente por WhatsApp y que yo no podía de la noche a la mañana eliminar el WhatsApp, pero también sabía que tenía que tener formalismo en la información. Y empecé a crear un sistema sencillo donde el cliente esté informado, porque para mi empresa eso es prioridad, que el cliente esté informado. Me retumbaba mucho en la cabeza que la mayoría de autónomos en España son autoempleos y no tienen más opción sino darse de alta de autónomo, por ejemplo. Y esas personas que se dan de alta no tienen idea de las obligaciones. Simplemente se dan de alta y llegaban a los 3 meses endeudados con 5.000 euros. No tenían cultura, ¿no? De como nuestro compañero Juanjo, que creó una metodología para decir, oye, crear otra cuenta aparte, vais ahorrando el IVA, ¿no? Que no existe... Eso es. Yo lo hacía muy a pie porque yo no daba de alta autónomos o empresarios o emprendedores. Si no les explicaba uno a uno, se me iba la vida. Y a través del CRM encontré una manera de adaptarlos, informarles y protegerme que se los dije. Porque me parece muy falta de ética no informar al cliente. Y me gustaría hacer un paréntesis, porque cuando hablamos que el CRM, parece que el CRM ya viene preconfigurado. Es decir, estamos hablando de que en vez de utilizar una hoja Excel, pues utilizas un programa que te permite crear tus fichas, te permite crear tus campos, y tú empezaste a descubrir ese mundo y diciendo, ostras, espérate, pues aquí podemos apuntar esto, aquí podemos apuntar lo otro. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Realmente qué cosas empiezas a apuntar para intentar visualizarlo? Yo primero capté mi primer problema, mi primera situación retadora, que era que se me estaban yendo clientes por no poder llegar a atenderles. Entonces empecé por la parte comercial y dije, la parte comercial tiene que estar controlada para tener los contactos y que luego... El cliente que llame por la mañana, me tengo que asegurar de que se le ha respondido y se le ha dado un presupuesto, lo que sea. Y como muchos llegan por WhatsApp, muchos porque me han referido, pues tuve que incorporar el WhatsApp, que no era algo que traía ya incorporado el CRM. Tuvimos que crearlo. De hecho, lo que ellos me ofrecían como que ya estaba hecho para el despacho, yo todo lo he cambiado. Todo. A la realidad de mi empresa. Y es lo que yo recomiendo. Porque cada empresa tendrá su metodología, sus controles y sus valores importantes. Para mí es muy importante el valor de informar, de integridad y del ejemplo. Y por ello yo necesitaba dejar huella de esto, de que te informé, de que hay un ejemplo y de que estamos ahí. ¿Y cómo es el funcionamiento? Un cliente entra a tu página web y directamente ya se conecta vía WhatsApp. Hay un formulario en la página web y ese formulario llega al CRM e inmediatamente le envía un WhatsApp y un correo electrónico. Es decir, empieza por un formulario, entra al CRM como un lead o un como prospecto. Un prospecto, y en ese momento, como ya uno de los campos será un móvil, directamente envía un WhatsApp. Un WhatsApp. Y un correo. Y ahí empieza la conversación. Y un correo. Las dos cosas. Sí, porque tampoco puedo dejar de ser formal, porque también tenemos clientes
hay que categorizar. En ese mismo primer contacto yo ya categorizo. ¿Qué tipo de Dependiendo trato del es? cliente, Sí. ¿ya le envías un WhatsApp o un email? Sí, sí. ¿Y cómo lo diferencias? En el formulario está diferenciado qué tipo de trámite quiere hacer y qué tipo de autónomo quiere ser. Y dependiendo de la respuesta, le llevas por un canal o por otro. Eso es. Pero no entiendo por qué llevarle por email en vez de por WhatsApp. Ponme una razón. Porque un emprendedor que no es autoempleo, que espera tener un local con 5 empleados, en ocasiones prefiere escribir por correo y lo ve menos informal. Mi pensamiento fue, tengo que abarcar todas las posibilidades, porque prefiero que sobre a que falte. Entonces llega por correo, normalmente responden por WhatsApp porque les parece mucho más práctico y notas de voz van y notas de voz vienen. Esto lo hice yo personalmente durante 2 meses, probando con los técnicos. ¿Las notas de voz se transcriben o tienes que escucharlas? Hasta ahora no se transcriben, estamos trabajando en ello. Pero trabajé yo primero, probé el proceso y en cuanto entró la persona de comercial. Ya entró un comercial que está atrás del box, de los formularios, de los prospectos, y que su trabajo es simplemente que el cliente no se sienta solo. Porque al principio me di cuenta que hay clientes que se fueron, porque no les gusta que les responda un box. ¿Haces marketing? Poco, ¿eh? Poco. ¿Y por qué tendrán tantos clientes? Porque lo hacemos bien. ¿Sí? ¿Por tu posicionamiento SEO, por la página web? Mira, por el Google nos ayudan un montón, por las referencias y por el boca a boca un montón, y lo hacemos bien. Tenemos clientes categorizados, clientes empresariales, clientes emprendedores y clientes autoempleo. Lo tenemos muy claramente qué tipos de clientes. Y en función a eso, tenemos asesores enfocados en esos tipos de clientes. Y yo tengo clientes que hay que atender de otro nivel. Te has hecho una categorización súper bestia, ¿no? Muy bien pensada, sí. Sí. Claro. Y al final, es lo que te digo, volteo de empezar solo con clientes de autoempleo a tener ya empresarios que confíen en ti. Yo misma digo, voy bien. Vamos bien, porque además atrás de esto hay un tema del equipo, que hemos cambiado como 10 veces el equipo, hay rotación. Pero esa es la parte más compleja, ¿verdad? Sí. Buscar personas que se adapten al proceso, también estás en pleno crecimiento, no puedes dedicar todo el tiempo. Y que te juzgan como líder. O sea, todo lo que hagas podrá ser usado en tu contra. Y mi empresa, que profesamos la integridad, porque todas las personas de mi equipo tienen que ser íntegras, sea bueno o malo, todo se habla. Y claro, el ejemplo. Yo me siento observada por mi equipo, pero eso es bueno, porque al final vives con transparencia. O sea, es la misma Ani en todos los sitios, ante el empleado, ante el cliente, y se arma una familia. Claro, pero llegar a este punto que estamos ahora, a nivel laboral, pues ha costado. Uh-huh. ¿La rentabilidad siempre la tuviste claro desde el principio o ha sido de las que ha pasado por la fase de, bueno, mejor que el cliente entre, que esto tengamos vidilla con movimientos, o tenías claro desde el principio de que esto tenía que ser cliente rentable para poder prestar un buen servicio? No, yo he hecho un trabajo de mucha inversión. Mi mejor inversión ha sido nuestro tiempo y nuestro saber hacer, el how now. Y la inversión ha sido porque al principio era sobrevivir, no era tener una empresa, era sobrevivir como un despacho para pagar todo. Uh-huh. Luego, a los 3 años pasó a ser de sobrevivir a estructurar y empezar a dejar rentabilidad. Y ahí sí ya empecé a ajustar cuotas, a dejar ir clientes que no valoran tu trabajo, a recibir clientes que sí lo valoran. Y bueno, y ya al día de hoy sí que la rentabilidad se mira. Uh-huh. Pero ha sido un proceso muy progresivo. Pero en mi caso muy particular, por venir mi emprendimiento como viene. Porque era o lo hacía o no llegaba al mes. Era muy drástico. ¿Te da miedo el crecimiento? ¿Te asusta? Porque aquellos que hemos pasado por, sobre todo, ¿no? Yo también he venido desde cero creando el despacho y ha habido muchos momentos de
poner en duda si el crecimiento merecía la pena o no, porque cuanto más crecen, más problemas hay y más es la montaña rusa. Hay veces que dices, ahora lo tengo controlado, ¿no? Pero da igual, es decir, puedes tenerlo controlado, pero puede haber una persona que se te dé de baja por cualquier razón, otra que se pueda poner enfermo, y aquí dependemos al final del personal, ¿no? Entonces, y esto es algo que yo traslado mucho a mis compañeros, que hay que intentar siempre como estar por delante en personal. Es decir, si no necesitas a nadie, mejor que tengas otra persona de más, porque en cualquier momento o vas a tener rotación, o se te va a caer alguien, o va a venir más clientes y no vas a poder atenderlo. Entonces llega un momento en el que este punto creo que lo tenemos muchos, ¿no? De cuándo paro o Sí. te va la marcha y quieres seguir creciendo. Sueles tener muchas luchas internas. Todos los días. A ver, lo que he hecho yo es crear el ciclo del negocio. Como era nuevo para mí en España, muy diferente a América, pues yo en 2 años ya identifiqué cuál era el ciclo del negocio y qué meses me podían compensar los bajones. Por ejemplo, yo ya sé que en agosto es un mes que se pueden ir 100 clientes. El primer año era un agobio fatal, pero el segundo ya no. Cuando dice que se pueden ir... Porque como baja la actividad, por ejemplo en Madrid, hay bajas de autónomos, hay bajas de empresarios. Es que eso es curioso, ¿eh? Hablaba con una compañera que tiene un despacho que trabaja mucho con autónomo y dice, es que el periodo medio útil es muy bajito. A lo mejor pueden ser meses. Sí, sí. Entonces, claro, eso es una inestabilidad, ¿verdad? No como la típica empresa, que a lo mejor son 15 personas, bueno, pueden ser 12, son 15 o luego bajan a 10. Pero bueno, siempre hay personal, ¿no? Pero el caso del autónomo es muy jodido, ¿eh? Sí, sí, porque es un constante movimiento. ¿Qué he hecho yo? Los 2 primeros años identifiqué el ciclo del negocio y sé en qué meses me compensan a los bajos. Intenté primero gobernar mis nervios, mis nervios de si llegaremos. Y luego ya me relajé y dije, empecé a crear un colchón para lo peor que puede pasar, que funcionó muy bien en el COVID. O sea que ahí lo comprobé y siempre lo aplico. Lo aplico el colchón del por si acaso, de que una crisis o lo que pasó en el COVID o cualquier cosa. Y lo que hemos hecho es eso, tengo el ciclo poco a poco y voy captando. Nunca dejo de captar. ¿Cuál es la estrategia de marketing, aparte de prestar un buen servicio que los clientes te recomienden? Ahora estamos más en las redes y nuestra... ¿Instagram? ¿Funciona? Sí. Sí. Y ¿Pero el network pones marketing, dinero o...? Ponemos poco, pero ponemos. Sobre todo el generar valor al cliente. Esa es mi estrategia. Generar valor al cliente. ¿Qué te recomiende? Generar valor, que no te olviden. Que no te olviden porque está pasando un mal momento y alguien tiene que estar. Es un nicho muy complicado, pero ahí estamos nosotros. Se suelen ir y vuelven. Porque lamentablemente este nicho complicado no todo el mundo lo ataca. En el momento de una notificación complicada estamos nosotros. En el momento de una revisión de Hacienda complicada estamos para hacerlo lo mejor posible, para calmar al cliente, para decirle un momento, tranquilo, que estamos contigo. Eso tiene un valor inigualable y eso es mi marketing, nuestro marketing. ¿Envías muchos mails? Todo por mail. ¿Sí? Todo se deja documentado porque hemos pasado malos ratos por cosas que no han quedado documentadas y todo está documentado. ¿Único correo para toda la empresa? Único correo, pero categorizado con etiquetas por departamento. Explícanos con detalles cómo funciona eso. Es decir, si yo envío un correo electrónico a tu organización, solo hay un correo. Solo. Sí. Al principio probamos tener varios, ¿Sí? tipo donde nos envían las facturas, donde están altas y bajas. Se mezclaba todo, ¿no? Y era horrible porque el cliente, Ani, ¿cuál es el correo? Hasta que ahora decimos el único e internamente todo el equipo está preparado para ir etiquetando. Entonces llega un correo electrónico, ¿qué te entra? ¿Gmail? ¿Te entra directamente al CRM? Entra a Gmail y se vincula con el CRM. Entonces, cuando entra a Gmail, ¿tú desde ahí lo rediriges o le pones una etiqueta? ¿Cómo funciona? Desde ahí etiquetamos, el encargado del departamento en el propio Gmail se pone una etiqueta. Sí. Y luego en el encargado del departamento crea las tareas, si es necesario, o se hacen algunas automáticas. Y ya el asesor tiene sus tareas diarias y yo reviso. Voy revisando tareas,
que será el siguiente paso, no tener que revisar tanto, porque tampoco está todo hecho. Tengo que revisar. Y yo superviso el correo, todo el día estamos en el correo. Entonces, según entra un email, alguien lo categoriza y le dice, pues este correo es de laboral o este correo es de fiscal, ¿no? Hay 2 personas más cuadradas que yo que están en la empresa porque hacen muy bien su trabajo y las necesitamos para ese tipo de detalles. Son 2 personas que están todo el día viendo los detalles, los casos. Y luego esa persona se conecta con comercial y buscamos rentabilizar, buscamos facturar, que antes no, ¿eh? Pero es curioso, ¿no? ¿Tú ves una gran ventaja que solo haya un correo? Sí, sí. Entre más sencillo te lo pongas al cliente, más lo tienes allí. Tienes que ponérselo sencillo. Por eso lo del WhatsApp. Yo escuchaba en vuestros congresos que el WhatsApp era una locura. Es cierto, muchas veces lo pensamos. Sí, pero a mí me ha funcionado. Me funciona porque se siente el cliente muy familiarizado. Y ahora cuando ven que dentro del WhatsApp está Ani, pero también está Pedrito y también está Juanita, y yo les doy calma porque veo que una situación no está saliendo bien y yo donde esté les escribo es Ani, porque aparece mi nombre y apellido, estás en las mejores manos, Pedrito te va a atender el caso. Entonces tenemos 2 entradas o 2 canales, ¿no? El correo electrónico, que entra directamente a Gmail, y por otro lado tienes el WhatsApp, que ese sí entra directamente al CRM. Sí, directamente. Todo al CRM. Y luego las redes sociales las estamos vinculando también con el CRM. Vamos allá. ¿Qué tal la experiencia de WhatsApp? ¿Se enrollan mucho hablando los clientes? Esa es la parte mala, ¿no? Yo creo que es por eso por lo que muchas veces criticamos el WhatsApp, ¿no? Que algunos incluso dicen que es una locura. Pero, ¿qué ventajas tiene el WhatsApp para ti? La facilidad para mí de estar en cualquier parte del mundo y poderlo controlar. 2, que mi equipo tengamos la trazabilidad de las conversaciones. Porque a veces por un WhatsApp te pueden decir, cámbiame la cuenta bancaria. Y pasaba que había que obligar al cliente a enviarme un correo, no quería enviarlo. Ahora, si lo pone por el WhatsApp, ya tengo la trazabilidad en mi CRM que tal día, a tal hora, en tal momento lo pidió y se le cambió. Claro, y según recibes el WhatsApp ya a veces abres una tarea. Inmediatamente se abre una tarea. ¿Tienes diferentes objetos, bueno, en vuestro caso lo llamáis spas, para también diferentes procesos que tenéis, ¿no? Para ir pasando por estados Kanban. Entonces, Sí. Lo que tenéis muy bien diseñado es que cuando llegue un WhatsApp es el momento que alguien... Pero claro, el problema es que alguien se tiene que iluminar para saber que el proceso se inicia. Es decir, si en ese WhatsApp piden algo y alguien no da de alta la tarea o no da de alta la ficha, ya hemos jodido. Ya ¿no? tenemos al comercial. Es el que lo hace. Él está todo el día, porque serán más si vamos bien. Él está todo el día ahí. Es su trabajo. Crear tareas y distribuir por ahora. Y crear las fichas correspondientes que ya tienen el proceso detrás. Fue la manera de comenzar con el CRM sin esperar 1 año o 2 hasta que funcionara. Es un coste. Yo me planteé y dije, bueno, es un coste asociado tener una persona allí, pero me va a dar tranquilidad y puedo hacerlo ya. No tuve que esperar 1 año o 2 que funcionara una herramienta tecnológica para implementarla. En 2 meses ya estaba lista. ¿El teléfono también lo tenéis insertado en el CRM? Sí. También. ¿Y cómo funciona? ¿El cliente llama y directamente se levanta la llamada en el CRM? Desde los ordenadores. ¿Guardáis la conversación? Sí, las que se puedan. Sí. Bueno, las que se puedan, lo cual está muy bien porque tenéis toda la trazabilidad de quién ha llamado, cuántas veces ha llamado. Que era el principal problema que yo tenía. No dormía pensando en, hostia, si pasa algo y me culpan. De hecho, he tenido un problema un poco gordo y gracias al formalismo de tener todo en el correo documentado, me tocó ir a la policía y el policía me decía, ojalá todos trabajaran como tú. Claro, llevaba la trazabilidad de todo lo que el cliente me había dado, fecha, hora, todo. Tranquilamente puedes ir y está todo. Esto es muy importante, sobre todo para los que algunos ya les estarás dando envidia según te van escuchando. De uno, tienes el CRM donde tienes todas las llamadas entrantes y salientes que están asociadas a la ficha. Es decir, tú puedes ir ahora mismo a un contacto y saber todas las llamadas entrantes y salientes. Puedes ver todos los WhatsApp entrantes y salientes y también estarías viendo los correos electrónicos porque están asociados a la ficha de contacto. Todo en la ficha. A esto te refieres cuando tienes toda la trazabilidad.
Todo en la ficha del cliente y puedo acceder a él en cualquier parte del mundo, en cualquier situación y lo puedo ver sin que me vean, para supervisar, con la intención de supervisar. Porque me pasaba que en mi equipo, por ejemplo, en una época de campaña, yo daba indicaciones, debes llamar, llama al cliente, déjale claro. Y yo tenía esa pequeña inquietud de si lo hacían o no, si estará llamando o no está llamando. Eso me rompía la cabeza, pero no porque iba en contra del empleado, sino por la necesidad de que mi empresa se informe todo. Yo quiero que mis clientes estén informados, lo tengo Tú quieres claro. dormir tranquila. Yo quiero dormir tranquila, quiero dormir en paz, sabiendo que tengo la prueba. Pues soy cuadrada. Y esto me lo dio el CRM. Claro, y como te digo, lo he adaptado a mi forma de pensar, porque lo que ya traía no... Sí, está muy bien, pero yo quería algo más adaptado a mis preocupaciones. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, cada despacho debería hacer. Sentarse, analizar, pensar qué es lo que me quita el sueño, qué me quita la paz, por qué yo estoy intranquilo trabajando, qué no me deja dormir. Y eso es lo que he hecho. Esta sensación, seguro que nos están escuchando ahora y dirán, a mí también me pasa, ¿no? Que es esa parte de que no se te olvide nada, que dejes constancia. Incluso contabas que cuando llega un cliente hay muchas cosas que les tenemos que informar y lo pregrabaste, ¿no? Hiciste hasta pequeños manuales o pequeños vídeos, ¿no? Con un ánimo también de dejar constancia / formación, ¿no? Explícanos Sí, cómo... hicimos un canal de YouTube con la única intención, más que marketing y principal, es informar. Todo lo que repetía 6 veces al día, pues ahora lo hace automático. Cuando el cliente llega, inmediatamente se le envía un vídeo gratuito, además. Le da el enlace de YouTube en donde está la información de qué debes hacer y qué no debes hacer como autónomo. ¿Lo agradecen los clientes? Cada vez más. ¿Lo ven? Sí. Yo pensaba que no, pero cada vez que un cliente... Traía una nota de voz para que luego la escuches, que me dice un cliente, es que he aprendido más con tu vídeo de entrada gratis que en 3 años de asesoría con otra asesoría. Cuando esas cosas llegan a mis oídos, yo digo, lo estamos logrando. Porque es crear cultura. No todo es dinero, ¿eh? Pero eso va muy en mi forma de pensar. Si está bien el dinero, está bien que ganemos dinero, pero es que si tú creas cultura en tus clientes, el dinero viene. Y la rentabilidad va a venir. ¿No? Y el vídeo se lo puede pasar a otro amigo. Oye, Sí, mira lo sí. que hice, ¿no? Sí, entonces hemos creado vídeos, por ejemplo, para preguntas tontas. ¿Qué gastos me puedo deducir? O que las repites tú 3 veces, pero para el empresario no es tonto. Es algo muy importante para ellos, porque no tienen conocimiento. Está ahí grabado, yo estoy tranquila que se le informó y lo puede ver. Y cuando el cliente, y la educación atrás, por ejemplo, el comercial ya sabe que cuando el cliente vuelve a preguntar otra vez la pregunta, se le vuelve a enviar el vídeo. Retrocedemos la fase y lo volvemos a enviar. Y los vamos educando a que míralo por ahí, porque es lo que viene. Y ahí enlazamos con lo que viene. Uy, ¿cómo haces a nivel con los autónomos? Digo, ¿les cobras siempre el mes por adelantado? Nosotros cobramos por mes vencido. Pero porque al principio hice una estrategia de poder aguantar ese mes vencido financieramente, internamente en la empresa. ¿Piensas que eso da más confianza al cliente? Sí. No, me cuestiono a veces si es correcto o no cuando escucho tu podcast. Pero me ha funcionado, lo he podido aguantar y al final el cliente se fideliza, o sea, está fiel contigo. Y lo siento. Al final, si un cliente se va a mitad del trimestre, igual le cobramos el trimestre y lo paga. Igual si un cliente se va porque encuentra una gestoría mejor, que es válido, vuelve. Entonces, ahí es cuando yo pruebo, funciona. Funciona, porque al final tenemos que facturar. Cuéntanos un poco el tema de la inteligencia artificial, cómo lo estáis aplicando en el despacho, lo utilizáis, para qué lo utilizáis. Pues mira, estupendo. Desde que estamos con esto, por ejemplo, llega una notificación. ChatGPT, me imagino. Sí, ChatGPT. Las notificaciones que antes leíamos, una fiscalización o una resolución de una revisión. El cliente lo envía, bajo el agobio, me llegó esto, no pueden respirar, explícamelo, porque no leen. Entonces nosotros usamos la herramienta, subimos el documento, hacemos un resumen muy guay
y le explicamos al cliente en un minuto. Se le envía un WhatsApp y un correo el resumen de lo que dice. Y yo ya me quedo tranquila. Porque simplemente antes, es para explicarle de qué es la notificación. sí, porque antes lo hacía yo. Cuando llegaba una notificación, yo agarraba, mandaba una nota de voz dulce, muy dulcemente, lo calmaba, No te tranquila. preocupes. Estoy yo aquí, no te preocupes, no vas a estar solo, hay solución, vamos a aplazar, no vamos a aplazar, vamos a pelearlo o no lo vamos a pelear. Pues ahora lo hacemos a través del ChatGPT y lo hace el comercial. Hay como un primer mensaje emocional / tranquilidad al cliente y explicándole de qué se trata, ¿no? Ya se calma. Si yo veo detrás de cámaras que tengo que intervenir, pues intervengo. Se le hace una cita, se hace un plan de acción y funciona muy bien. ¿Y para qué más cosas lo estáis utilizando? También Para crear base de conocimiento. Estamos intentando crear base de conocimiento a través de allí, porque antes tenía el problema en el equipo que todas las preguntas se dirigen a Ani. ¿Vale? Así tengas un profesional, siempre confirman el conocimiento, siempre. Entonces, ¿cómo lo haces ahora? Estamos creados a través del CRM y con el Copilot estamos intentando generar la base de conocimiento como unas preguntas frecuentes. Sí, lo que tú nos has enseñado. Sí. En una zona de conocimiento para preguntas frecuentes. Para que ellos se sientan más tranquilos con lo que van a responder y no dependan de mí. Es que mi principal meta es que no dependan de mí. Que sí quiero estar porque me encanta mi empresa, lo hago con mucho amor, me encanta interactuar con los clientes, con los empresarios, crear estrategias, pero si podemos optimizar este tipo de herramientas, lo estamos haciendo. Digamos que estás intentando llevar a la zona de conocimiento un poco tu forma de trabajar, tus pensamientos, tu forma de asesorar para que tus compañeros intenten ser algo similar a lo que tú harías, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? Que crear esa cultura, ¿no? Para intentar que todos digamos lo mismo, ¿no? Sí, por la cultura de empresa. Todo se traduce en la cultura empresarial. Que me gusta cómo lo hacemos, me siento cómoda cómo lo hacemos, es muy importante que mis empleados o mi equipo, no le llamo empleados, mi equipo tengan paz trabajando. Y a la medida que seamos empáticos, lo vamos a lograr. Claro, falta. Tengo la impresión de que tú desconectas poco, ¿eh? Yo te veo a ti un sábado y domingo también dándole vueltas a todo, ¿o no? Eres así, ¿no? Sí, claro. Bueno, somos la gran mayoría de los que somos... Desconecto cuando estoy entrenando. Cuando no puedo más, que todos tenemos ese momento al gimnasio, yo misma, obligatorio, a estar la pulsación en 150, que ahí es cuando no puedo pensar. Desconecto y desde ahí sale la creatividad. Porque ahí es donde nace la creatividad. Porque si está tu mente, el problema, fulanito te dijo, no te dijo. ¿Y en qué fase estás ahora? ¿Qué es un poco, qué tienes en mente de cara a temas tecnológicos, a temas que te gustaría en el CRM? ¿A qué le estás dando vuelta ahora? Mira, pues es muy apasionante lo que estoy viviendo porque yo de muy joven quería hacer informática. Yo quería estudiar ingeniería en sistemas y la vida no lo permitió. Y mi padre, que era muy sabio, siempre me dijo, a través del ADE vas a poder ayudar a muchas personas, que es mi propósito, colaborar y ayudar y aportar. Y pues la vida me llevó por las ciencias contables, por el ADE, por la organización, y desde ahí he ayudado a muchas personas, muy bien. Pero ahora con este tema de la IA, pues es como que la vida me encontró en dos cosas que hace ser muy bien y que me encanta, y por eso creo que lo llevo. Me encanta que en nuestra empresa, que se trata de despacho profesional, ahora esté tecnología, porque era algo que yo quería hacer hace 20 años atrás, 30 años atrás. Y entonces ahora me apasiona, estoy en una época muy bonita, porque veo el resultado rápido y lo aplicamos. Como que ahora estás viendo que la tecnología va a ser un pilar fundamental y eso te motiva, porque te gusta cacharrear, ¿no? Me gusta cacharrear, me gusta probar, me gusta inventar. Lo del WhatsApp ha tenido un coste de oportunidad porque se han ido clientes porque no quieren que les hable un robot. Porque has intentado automatizar muchas cosas. Sí. Y claro, pasar de siempre está Ani a que ya no está Ani, ahora hay un proceso, no todo el mundo lo lleva bien. Pero fíjate, está muy bien que lances este mensaje porque muchos que nos están escuchando se sienten atrapados
quizás un poco a lo mejor lo que quieres transmitir de que no todo dependiese de ti, ¿no? Dice, oye, crea una zona de conocimiento para que mis compañeros también puedan ir a buscar la información si no la saben. Has creado un proceso donde ya no te llega a ti el correo, ya no tienes que contestar tú y además, gracias a ChatGPT, pues pueden también dar una contestación con una filosofía. Es decir, que has logrado, estás en ese proceso a lo mejor ahora de intentar desvincularte más, ¿no? Sí. Tú estar al frente sin que se pierda la esencia y tú lo que te gustaría es un poco estar ahora creando más a nivel tecnológico, ¿no? Me y gracias a que ahora llegan los agentes IA y todo. Sí. Me gustaría tener más tiempo para desarrollar toda esta oportunidad de tecnología que hay. Yo lo veo como una oportunidad. Y hay una fase que me preocupa y te dejo esta inquietud. Está muy bien que en las grandes empresas que llevamos todos, la tecnología se está incorporando de una manera muy, muy rápida y todos vamos al mismo ritmo. Pero hay una parte de la población que me preocupa, que es el 67% de los autónomos. ¿Cómo se van a adaptar? ¿Quién va a hacer el trabajo sucio de educarlos? De decirles, mira, ya no puedes hacer la factura en papel del chino, que tienes que usar un software. ¿Quién los va a enseñar? Hay que enseñarlos a usar ese software. Y yo veo ahí un nicho de mercado muy bueno, muy retador, pero es muy bueno. Fíjate, está pasando una cosa curiosísima y es que gracias a la inteligencia artificial creo que las empresas yo creo que por primera vez se van a empezar a quedar más atrás que la población. Es decir, hoy, gracias a ChatGPT, cualquier ciudadano entra en ChatGPT y puede recibir asesoramiento rápido, etcétera, etcétera. Y yo creo que son las empresas las que van a tardar más a adaptarse. Incluso empieza a ver, por amigos que trabajan en multinacionales, que las grandes empresas son las que peor lo van a pasar. Prueba de ello es que el otro día estaba haciendo la renta a un compañero, a un gran directivo de una multinacional, y yo le contaba, pues, un compañero que había ido a un juicio, se había preparado una pedazo que era una demanda o una vista previa que había. Entonces, lo había armado con ChatGPT pues la tarde anterior y además, pero perfecto. Dice, mira, yo, por ejemplo, los abogados que yo tengo en la empresa no pueden hacer eso. Es imposible, porque les tienen prohibido el ChatGPT. Claro, ¿cómo va a competir un abogado de una multinacional con un abogado independiente que tiene más libertad, que no tienen tantos protocolos a la hora de utilizar la inteligencia artificial? Entonces, yo creo que las empresas más pequeñitas vamos a tener una ventaja competitiva respecto a despachos más grandes. Bueno, ya estuvimos aquí el compañero de Cuatro Casas, ¿no? En el que decía que yo no se permitía utilizar ChatGPT, sino que tenían como un entorno, sí, utilizando el LLM de ChatGPT, pero claro, todo eso hay que montarlo, hay que estructurarlo, hay que conectarlo. Entonces, los tiempos ahora son muy importantes porque el tiempo juega a nuestro favor. Y luego creo que los ciudadanos se han empoderado con una herramienta que no todas las empresas lo utilizan, pero sí todos los ciudadanos utilizan ya ChatGPT. Sí. Entonces, y aquellas empresas lo que están haciendo es que por detrás los trabajadores lo están utilizando como fuera de la empresa, ¿no? Entonces, nos encontramos en un momento donde creo que no podemos no nos podemos ir al extremo, que ya hemos visto, ¿no? A nivel de seguridad, ChatGPT, tener la versión de pago, fundamental. Es decir, bueno, pero yo creo que hay que tener totalmente una libertad, siempre dentro de la protección de datos, pero tenemos que ser rápidos. Y es verdad, la población... Rápido, es la palabra, rápidos. Era lo que me rompía la cabeza cuando implementé el CRM. Esto tiene que ser rápido. Tiene que estar ya. Y así en todo lo que tengamos que implementar. Me ha dicho mi equipo, ¿podemos crear un agente IA con tu voz? Que ya tu equipo te diga este tipo de ideas. También es muy importante nutrirse dentro de tu equipo como diferentes ramas, diferentes formas de pensar. Está el de toda la vida, ¿sabes? La persona más convencional. Está en esta generación que viene súper jovencitos que están muy montados en cada innovación. Entonces me encanta estar en el centro de todo y absorber todo lo que todos te traen. Pero hay que trabajar la mentalidad. En mi empresa yo no los considero empleados. O intento que ellos no se vean como empleados. ¿Tú crees que un cliente lo que más valora es la confianza, o qué otras cosas para ti el cliente le da más importancia?
¿O qué es lo que más valora un cliente? La transparencia, la integridad en todo momento. Tú no puedes ¿Seas honesto? Sí. La transparencia es fundamental. Para mí, lo noto todos los días. Es mejor decir, me equivoqué, ¿cómo podemos hacer? Que intentar tapar algo que no, porque tarde o temprano te salta. Y eso es lo que he aplicado y me funciona. La transparencia, la honestidad y, bueno, la fidelidad. Eso de que sienta que tiene alguien con quien contar, lo valoran mucho los clientes. Grandes, pequeños y medianos, o sea, de todos. ¿Y no crees que podemos...? Hasta el alto ejecutivo necesita tener a alguien que esté ahí al lado. El otro día tenía un debate con un despacho y es verdad que cuando uno intenta dar un buen servicio a veces nos extralimitamos en dedicar demasiado tiempo al teléfono o en persona. ¿No crees que a veces jugamos un poco en terreno que no nos corresponde por mucha confianza, por mucha fidelidad? Pero yo le decía, es que no somos psicólogos. Totalmente, totalmente. Yo cuando voy al Mercadona, vale, sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, tal, pero no dentro de la normalidad, ¿no? Pero si como tenga que estar una hora hablando con cada uno de ellos, no sé, yo creo que aquí a veces tengo la sensación como que nos extralimitamos o por inseguridad, por aquello de que el cliente, alguno dirá, no, es también por un tema de marketing para que nos recomiende y tal. Digo, no, si no hace falta tampoco extralimitarse para que nos recomiende un cliente. No sé, yo creo que hay veces que... Hay que buscar el equilibrio porque se te puede ir. Sí. Si yo intento buscar el equilibrio de estar, pero midiendo los tiempos. Antes no lo hacía por esto, porque tenía que abrir camino, pero ahora sí que lo hago. Y intento explicarle al cliente que mi tiempo es valioso, igual que el tuyo. Cuando un cliente se pasa al límite, yo le explico de buena manera. ¿Tu tiempo vale? Sí, el mío también. Te preguntaba antes si enviabas muchos mailing porque yo llego a la conclusión que los clientes no leen. Es más, yo creo que a veces incluso hasta les molestamos enviando mailing. Incluso yo he tenido épocas donde ha podido pasar un par de años y no hemos hecho ningún comunicado y no ha pasado nada. Hemos avisado cuando había cosa importante, ¿no? Pero enviar por enviar, parece que tenemos, a veces hay como la sensación de que tienes que estar como dejando constancia, que lo entiendo, pero ¿es así? ¿Tú tienes la misma percepción de que el cliente no lee? Absolutamente, no leen. No leen, pero me da tranquilidad. No leen, pero da tranquilidad, lo vas a usar en algún momento, lo he usado yo. Y además, como usas dos herramientas, yo en mi caso uso la herramienta más cotidiana y el formal. Entonces estoy tranquila. Abarco ambas cosas y desde el WhatsApp es donde se sienten, es lo que realmente leen. Cuando el comercial o los comerciales ven que hay algo que hay que atender, ya ahora se hace una cita y esa cita tendrá un coste y se asciende a profundidad. Cuando no, simplemente se resuelve lo más rápido posible y vamos más rápido. Lo que he notado es esto el último año, y vamos a peor porque vengo del futuro, que va muy rápido todo, ¿eh? Si antes, cuando comencé, llegaba una notificación a la semana, ahora es que todos los días hay mínimo 30. ¿Con autónomos? Y con empresas. ¿Estás recibiendo muchas notificaciones? Sí, de cosas fáciles, algunas no, pero cosas que hay que resolver. Porque, ¿qué pasa? Que la misma tecnología que tenemos nosotros, ya los entes públicos la tienen más avanzada. El despacho que crea que puede ir al mismo ritmo de antes, yo creo que va a morir. Tenemos que ir al mismo ritmo de ellos. Una pregunta que me surgía en relación a el WhatsApp y el email. ¿Intentáis que el cliente no llame por teléfono, sino que mejor os envíe un email, o si llame por teléfono la atendéis igual? Sí, llama, si se puede se atiende, pero si no, ya están educados que si no se atiende porque no podemos, deja un WhatsApp y se le atiende en el día. Los tiempos son en el día. Bueno, si es fin de semana, pasa el lunes, pero a veces el fin de semana ya el cliente se autoatendió porque ya vio el vídeo del autónomo, ya mandó la información y el lunes ya está de alta, lo cual es mágico. ¿Te preocupa la inteligencia artificial respecto al impacto que pueda tener en el despacho o no?
Me preocupa la mentalidad de los seres humanos. Es lo que me preocupa. Que tenemos que estar muy preparados mentalmente. Tenemos que estar muy ubicados en qué sentimos, qué pensamos y a dónde vamos. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa mi entorno, el entorno de mi equipo. Mis clientes me preocupan, que todos estemos ubicados. Porque cada vez te acordarás de mí, vamos a ver más casos de personas que no están ubicadas en tiempo y espacio, reclamando cosas, peleando cosas, ¿sabes? De malas maneras. Y si nosotros como centro del despacho y nuestro equipo no está centrado, no vamos a poder gestionarlo. ¿Pero tú crees que llegaremos a desaparecer o no? No, para nada. No. Desaparecer no. Lo que tenemos es una oportunidad gigante de crecer. Sí, ¿eres muy optimista con la IA? Sí, yo lo veo como una oportunidad muy grande de crecer. Bien sea porque no solo, pero claro, depende de lo que quieras. Si tú lo que quieres es hacer impuestos, pues te limitas. Pero lo hablábamos el otro día en el webinar. Si tú lo que quieres es mirar más allá y además de hacer el impuesto, vendes un servicio de otro tipo, tienes muchas líneas de negocio donde te puedes expandir. Yo lo veo claramente. Yo pienso que también que según he ido viendo la inteligencia artificial aplicada al ámbito empresarial, aplicada a los agentes de inteligencia artificial, veo que esto va para largo, no va a ser tan fácil. Vemos los coches en San Francisco ahora de forma autónoma, pero es que hace 10 años también iban de forma autónoma. Han pasado 10 años y no ha pasado nada. Hombre, yo creo que vamos a tener por delante como unos 10 años de perfilar mucho utilizando la inteligencia artificial, pero al principio es verdad que estaba un poco asustado por el ritmo que iba esto, ¿no? Porque cada semana salía como una noticia nueva de los avances en ChatGPT. Pero sí estoy viendo que falta mucho contexto alrededor. Por ejemplo, ayer veía un vídeo muy interesante en el que una persona en su casa se puede autoformar con ChatGPT. Imagínate, pues le dices a ChatGPT, pues ahora quiero que me enseñes una lección sobre algo específico, ¿no? De esto del colegio. No, ChatGPT tiene tanta información alrededor que es muy difícil que atine para darte la formación que tú necesitas y con un contexto. Sí es interesante que haya un profesor que entiende la materia, sí utilice ChatGPT para crear la lección, no la va a crear el profesor, es posible que la cree la inteligencia artificial, pero ha habido un profesor que ha validado eso, que ha utilizado la inteligencia artificial y ahora sí se la va a poner a disposición al alumno y sea el alumno el que ya con la inteligencia artificial que previamente alguien la ha utilizado. Yo sí lo veo así, es decir, que alguien intenta hacer con ChatGPT un contrato de arrendamiento, para mí es una locura. Ojo, como abogado yo sí utilizaré la inteligencia artificial para hacer un contrato, porque no voy a empezar desde cero y es posible que incluso no tenga unos conocimientos tan profundos, pero bueno, tengo la base para hacer un contrato de arrendamiento, claro, para facilitársela al cliente. Entonces sí que veo y puedes validar. Eso es, que vamos a ser validadores. Eso es. Yo le digo a mi equipo, vamos a ser resolvedores de problemas. Pero es que es necesario nuestro trabajo, porque no lo va a hacer solo. Yo veo que tenemos que estar ahí. Por eso atrás de mi box hay una persona humana. Por eso atrás del box está el humano. Y sí, lo estará por mucho tiempo, ¿eh? Por eso es muy importante que aprendamos a utilizar muy bien la inteligencia artificial. Y luego ayer leía un artículo que había escrito David Hurtado, que le tuvimos de Microsoft en el videoblog, que decía que una de las cosas que pedimos a la IA muchas veces que nos proponga cosas interesantes, ¿no? Ya sea un informe, un contrato, lo que sea. Y él lo que venía a proponer es el decirle a la IA cómo lo mejoraría. Es decir, pedir a la IA que lo vea siempre desde un punto de vista no negativo, pero sí de mejora. Pero incluso cuando la IA te propone una mejora, si tú le vuelves a pedir a la IA que mejore lo que él ya te ha intentado mejorar, le va a volver a sacar un fallo.
o va a intentar buscar un punto positivo de mejora. Pero es que a esa segunda todavía le puede seguir pidiendo que vuelva a mejorar a la propia ella, ¿no? Es decir, estamos yendo, yo creo, que a ese concepto de calidad y de más calidad, y vuelve a revisarlo para sacar todas las posibilidades, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que yo denomino la validación. Entonces, nos vamos a dedicar mucho como a sacarle punta y más punta y más al punta, perfeccionamiento, ¿no? De todo. Vamos a volver como muy quisquilloso, ¿no? Sí, antes éramos cuadrados, tenemos que cuidarnos, José Pedro, porque podemos volvernos más cuadrados. Bueno, yo creo que vamos en estos días estuve con mi equipo y estábamos intentando hacer el OCR por el ChatGPT. O sea, y lo vamos a lograr. Y estuvimos ahí enchufados 6 horas, hasta que he reaccionado y he dicho, ya va, tío, no, que lo podemos pagar, que ya, vamos, a lo que vamos. Porque al final es apasionante. Si nos apasiona y entendemos los procesos, pero yo pienso que nuestro trabajo es fundamental y es vital. Vamos a tener muchas fuentes de trabajo, muchas oportunidades, yo lo veo claramente, pero depende de dónde te quieras ubicar. Había un tuit que escribía el director de IA de Tesla que decía que el lenguaje de programación, el nuevo lenguaje de programación era el inglés. Bueno, en este caso podríamos decir el nuevo lenguaje de programación va a ser el español. Es decir, es que todo va a ser cuestión de hablar. Es decir, todo se va a llevar a un lenguaje natural. Es al mundo al que vamos. No vamos a necesitar programación, esto ya nos deja mucho más tranquilo. Lo único que vamos a tener que saber es preguntar, hablar, repreguntar y volver a repreguntar. Entonces, va a haber como una parte como muy de socialización tecnológica, ¿no? Sí. O de desentendernos con las máquinas, ¿no? Sí. ¿Lo ves así? Saber entendernos con ellas. Eso va a ser complicado. A mí me causa mucha risa porque ya en mi box un robot ha hablado sobre otro. Por ejemplo, una compañía, no puedo decir el nombre, me llama a confirmar alguna cita y ya el mío le responde y el otro le responde y yo paso el día riéndome de los bots contestándose entre sí. Claro, no tendrá sentido, pero a futuro será esto. Y tenemos que estar ahí, preparados, pero mentalmente. Si realmente lo que me preocupa es eso, la parte humana, que estemos preparados mentalmente para estar ubicados. Yo particularmente busco silencios en algún momento determinado que ya digo, necesito silencio ya. Y busco mis silencios, como te digo, silencio mental, y desde ahí sale otra vez creatividad. Pero hay miles de personas que lo van a necesitar. No sé si saldrá alguna especialidad nueva de la salud mental. Este tema yo pienso que es muy importante y es lo que me preocupa. Si me preocupa es eso. ¿Los clientes han preguntado si utilizáis ChatGPT, inteligencia artificial? Sí. ¿Los clientes sí? Sí, ya te mandan la foto, el print de pantalla. Esto es lo que me dice ChatGPT. Ya no se corta un pelo, ¿no? No, te mandan el print. Esto me ha dicho el ChatGPT. ¿Tú qué opinas? Eso da rabia, ¿En la ¿no? renta? Ahora que estamos terminando campaña de renta, o sea, todo lo contrastan, todo. Y tú tienes que coger el teléfono, el móvil, y darles los argumentos del por qué no hacemos lo del ChatGPT, o si lo hacemos, pero con esta vía. Va a ser una guerra esto, ¿eh? Con el Es cliente. una guerra, ¿eh? Ya todo el mundo lo utiliza, ¿eh? Las personas que hicimos renta en mi empresa, esta campaña, escogimos que fueran las personas más pacientes mentalmente. Porque yo lo veía venir. Ya en la misma página también tienes tu guía ahí que puedes preguntar. Los clientes te contrastan todo. Es como para quitarle valor a tu trabajo. ¿En qué sentido? Porque hay clientes que hasta te dicen, ¿me estás cobrando 100 euros por una renta? Cuando yo le... O cuando es que el borrador me da el mismo importe que me da a ti. Ya, pero adentro hay cosas. Y tienes que ir con toda la empatía del mundo y ver si el cliente confía en ti o no. Y si finalmente no confía, he llegado al punto, conéctate, para que veas el ordenador. Claro, y luego te cuestionas, sales de ahí y dices, ¿valía la pena que yo hiciera todo este esfuerzo por este cliente para que se diera cuenta que sí estoy haciendo mi trabajo? Porque nuestro trabajo es intangible, no se ve. Yo a quien puedo le digo, mi trabajo es intangible. ¿Lo vas a valorar? ¿Lo valoras? Y claro, ya los clientes me conocen, trayectoria, y lo valoran, ¿eh? Pero es un sin vivir.
Los nuevos hay que educarlos y vuelves y los educas. Algunos se van a mitad de camino, vuelven. Otros no, nunca lo ven. ¿Cuántos años lleváis con el despacho en España? 10. Joder, ya han pasado tiempo, ¿eh? Uf, sí. Sí. Sí, sí, en 10. Pero bueno, muy, muy fortalecida y muy agradecida porque lo he podido hacer en España. Lo hemos podido lograr. Ha crecido mucha gente a través de la empresa. Hemos generado valor. No todo es dinero. Hemos generado dinero. Lo hemos hecho bien y hemos transmitido tranquilidad. ¿Ofreces extranjería también? Ahora mismo sí. ¿Te merece la pena? Sí. ¿Es un servicio agradecido? Bueno, hay un montón de gente que viene por la rama americana que sí lo agradecen. España ha abierto un montón de normas nuevas que nos ha traído un montón de clientes porque están los nómadas digitales y hay un tipo de extranjería, un trámite de extranjería que les obliga a ser autónomos. Pues esa gente sí es verdad que se le hace el trámite, pero luego quedan así, perdidos. Ajá, ¿cómo es esto que vengo a trabajar en España y tengo que pagar impuestos? Si yo le trabajo a Estados Unidos, si yo trabajo para Chile, si yo trabajo para Irlanda, todos esos regímenes, ahí estamos nosotros. ¿Vienen buscando clima, buscando...? Vienen buscando calidad de vida. Vienen buscando calidad de vida y fue un boom que salió en el 2023 de traer estos nómadas digitales y han llegado. Unos se van y otros quieren estar aquí. Lo importante es tener la información clara, precisa y apoyarles. ¿Piensas que tenemos mucha burocracia en España? ¿Quieres entrar en ese tema? Sí. ¿En serio? Sí. Vengo del futuro y estoy muy asustada porque veo las mismas tácticas con tecnología. Por ejemplo, en Venezuela nos daban una bolsa de comida literal. Aquí te crean una ayuda con letras muy pequeñas que nadie puede entender. Pasó con el COVID. En el COVID me llamaban loca mis clientes porque todo el mundo en la crisis quería obtener la ayuda de 700 euros y todo el mundo pide la ayuda. Y yo me detenía porque ya sabía que tenía letras y estudiaba y decía, pero no puedes facturar más de tanto, lo dice claramente la ley, ojo, no la pidas, tú no la puedes pedir. Y clientes se iban molestos, es que tú no me pides la ayuda, me voy a un gestor que me pida la ayuda. Y en ese momento había que gestionarme. Yeah. En plena crisis, gestiónate, no importa que se vaya, tú estás haciendo lo correcto. Hay quienes sí confiaron y se quedaron. Pues ahora, después de 3 años, pasó lo que yo predije que iba a pasar. Todos los clientes que no hicieron caso están endeudados. Toda la prestación que han recibido durante 2 años, más o menos 5.000 euros de multa, y la está cobrando la Seguridad Social. ¿Y les ha llegado? Sí. Y ha llegado. Y si tú no tenías la oportunidad de defenderte, pero si tú no contas con tu gestor que llevara el historial de cómo pediste la ayuda, que aportara todo a las mutuas oportunamente, que lo hemos hecho y hemos salvado el 90% de nuestros clientes que hicieron caso, no han tenido problema, pero se ha quedado un montón de clientes que llegan de otras asesorías o que no nos hicieron caso y tenemos el respaldo de que te lo dije por correo, que no podía facturar y ha facturado, ahora están endeudados. Y yo veo la deuda en España como un negocio. O sea, para los emprendedores la deuda es un negocio porque genera intereses. Es un banco y no sales de ahí. Y para eso necesitamos asesorías comprometidas y buenas para que leamos las letras pequeñas y advirtamos. Y por eso es el correo. Porque si yo no hubiese hecho eso en aquel momento manual, mandábamos correos, 300 correos manuales con las letras, cuidado, no puedes facturar más de tanto. Y así lo teníamos. Al día de hoy, mi credibilidad estaría por el suelo. Pero lo tenía. ¿Qué tal laboral? ¿Ves que es un departamento complejo? Es muy complejo, sí. Es muy complejo y a veces es mal pagado. Es el peor pagado. Es mi percepción. Es necesario, porque es necesario para que un cliente evolucione de autoempleo a emprendimiento a empresa. Por eso es muy importante tenerlo, porque ese es el peldaño de... ¿Es el que más quebradero de cabeza te da? Sí. 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 Da más trabajo, menos rentabilidad y mucho detalle. Y es peligroso.
Yo lo veo... ¿Has creado algún proceso para las altas, bajas, modificaciones? ¿O cómo lo haces? Lo hacemos a través del ERP y el Bitrix, perdón, el CRM, y lo controlamos. Para que no se escape ninguna alta, ninguna Sí, baja. no se escapan, no se escapan. Siempre educando al cliente, pidiendo, sobre todo hostelería, que es un poco complicado por las bajas del fin de semana. Pues bueno, todo eso tenemos unos protocolos para el lunes hacerla sin falta. Y el montón de casos especiales que hay que consultar a la tesorería para intentar resolver. Que el cliente sea ordenado. Hemos hecho un formulario también para altas y bajas. A través del formulario nos llega todo y todo se estandariza un poquito mejor. ¿Te has planteado en algún momento el comprar un pequeño despachito para crecer? Sí, me lo he planteado, pero primero quiero tener este hermoso, bonito. No sé cuándo lo lograré porque cada vez salen más cosas, pero quiero ya estandarizar todas las áreas. A nivel de gestión hablas. Sí. Como terminar de en pulir un mínimo, poco... Sí, en un mínimo que esté antes de seguir creciendo a otro. Y el crecimiento yo pienso que viene solo. O sea, ha venido solo y viene. Hay retrocesos que hay que saberlos asumir, pero también se avanza. Es como la bolsa. Baja, pero al final la tendencia es ir creciendo. ¿Y tienes en mente alguna especialización o lo que ya estáis haciendo, cobrando lo mejor, dando mejor servicio? ¿O hay algo que dices, joder, me gustaría a lo mejor tomar una especialización? No sé. Sí, cada vez vemos más que hemos llevado clientes desde emprendimientos a empresas y ya estamos especializándonos en que esas empresas se optimicen. Porque los hemos visto crecer. Entonces, claro, ya no lo podemos hacer solos, buscamos colaboraciones, hasta temas de coaching, temas de manejo de personal, o sea, muchos temas que al final me apasionan, porque ahí es donde quiero estar yo, organizando, asesorando. El cliente, como ves que necesita tantas cosas, ¿verdad? Sí, al final recurren a ti. O sea, claro, has empezado con ellos desde pequeñitos. Es que te conviertes hasta sin querer en su confidente. En su psicólogo, ya tenemos un psicólogo también colaborador, o sea, cuando vemos que necesitan, referimos, mira, yo creo que debes buscar alguna estrategia de coaching y lo referimos y de todo esto se aprende. A mí me encanta, todo esto me encanta, porque es crecimiento y generas más oportunidad también a otras personas que quieran ir haciendo lo que tú hacías. Si generas valor, no solo hacia afuera, sino dentro de tu equipo, a tu familia, las familias viven mejor. De eso se trata, ¿eh? La vida se trata de eso. Y yo creo que si lo sigo alimentando de este modo, voy a sentir que vale la pena. A ver, esto es un tema muy interesante, me alegro que haya salido, porque cuando eres un despacho un poco más pequeño, vienes del mundo de los emprendedores, llega un momento en el que tenemos el riesgo de dispersarnos nosotros porque vemos que les podemos ayudar en muchas cosas, incluso más allá de la parte fiscal, contable. Según vas creciendo te vas dando cuenta de que no te salgas, somos fiscalistas, somos contables, pero sí, no sé, tengo la impresión de que el futuro, gracias a la inteligencia artificial, vamos a volver a intentar dar capas, no sé cómo, pero sí intentar ofrecer un servicio más transversal. Sí. Integral. Con colaboraciones. Bueno, ya lo está haciendo ChatGPT, ¿no? ChatGPT al final se va a convertir un poco en tu psicólogo, en tu asesor, en tu médico, ¿no? Es un poco hacia donde quieren ir, a decir, oye, mira, tengo un bicho tan potente que te vamos a intentar dar un 360, incluso se está yendo a una plataforma que sea tu asistente personal, ese es el nombre que le quieren poner, ¿no? Tu asistente personal para todo, ¿no? Entonces, yo creo que el asesor, y lo vimos en el último taller que hicimos, que tenemos una oportunidad de tener a ese chat conversacional con el cliente para intentar meter capas. No sé, pero por mucha gente que pasa por aquí, sobre todo más especializada en inteligencia artificial, siempre terminan diciendo que vamos a ofrecer más servicios de lo que realmente en principio pensamos que vamos a ofrecer. ¿No? Vamos a tener que ser más 360. Tengo esa impresión. Sí, es que no te puedes, pienso que no nos podemos cerrar. Solo soy fiscalista y me dedico a eso. Si te cierras, bueno, podrás vivir, pero como a mí me apasiona aprender muchas cosas, pues yo veo oportunidad afuera. Al final,
tienes que evolucionar también. Yo, desde que estudiaba en mi país, siempre dije, no quiero ser una contable normal. Siempre, pero es porque yo soy así, no sé el resto de personas. Yo lo tengo claro. Siempre dije, no quiero ser una contable normal, de estas que está solo picando asientos y tal, y entregando un reporte. No, yo siempre quise ir a analizar el reporte y a generar un valor. Y ahora con todas estas herramientas, claro. Es que yo creo que va a haber una oportunidad, y esto lo trataremos en el próximo congreso, que es lo que me estoy un poco como haciendo un mini doctorado, que creo que la colaboración se va a fomentar mucho más desde el punto de vista de que un agente IA mío podrías tú utilizarla en tu despacho. Entonces, es como si yo tuviese a una Ani en mi despacho sin que estuvieses, pero está como una IA formada por ti, creada por ti, liderada por ti, supervisada por ti. Entonces, ¿por qué no puedo tener a esa IA Ani 2 que la tengo distribuida en un montón de despachos? ¿Por qué no? Entonces, claro. Y genera una oportunidad de negocio y genera una oportunidad de tú crear y patentar, ¿por qué no? Por ejemplo, tú los vídeos que tú tienes, oye, alguien podría decir, oye, pues pásame los vídeos. No, toma mi IA, métela en tu circuito y no te preocupes, utilízale cuando te dé la gana. Yo voy a tener un control de cuando interviene la IA. No sé, yo creo que hay una parte muy bonita tecnológica de apoyarnos con IAs. Sí. Y vendrá, ¿eh? Sí. Vendrá. Estamos en un momento inicial, pero creo que si vamos con ese pensamiento, no hará falta las fusiones entre despachos, no hará falta las colaboraciones como las entendemos ahora, que es complicado, ¿no? Sino va a ser como mucho más conectados, por así decirlo. Mucho más fluido. Yo también lo veo de esa manera. Hay que ver cómo nos va llevando la ola. Lo importante es estar, como te digo, centrados y pendientes. Muy importante estar conectado con un entorno que piense igual que tú. Porque en ese entorno podrás informarte y podrás ver lo que te venga bien a tu despacho. Y es muy bonito esto de que ya no existirá ese tabú de que mi despacho es el mío y no comparto conocimiento, no. Ahora la clave es compartir conocimiento. Así lo veo yo, compartir ese conocimiento, porque mercado hay para todos. ¿Colaboráis con otros despachos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y la experiencia buena? Sí. Hacemos un análisis previo que tengan los valores muy parecidos, pero sí, colaboramos, somos muy abiertos en colaborar. Lo que haga falta. Igual, cuando un cliente se va, lo ponemos precioso. Es una norma en la empresa. ¿Qué es ponerle precioso? Se le da toda la información fácil al otro. Sí. A nosotros no nos pasa eso. Ya. Lo ponen difícil, pero nuestra premisa es si un cliente se va... La elegancia ante todo, ¿no? Sí. Mi padre decía, las relaciones se miden cómo terminan, no cómo comienzan. Muy buena. Entonces, si un cliente se va, termina bien y se le da toda la información, inclusive todo el apoyo, todo. Aunque... No suele ser lo habitual, ¿eh? No, pero es una norma en nuestra empresa. Solemos dar todo porque a futuro me genera menos problemas. Basado en esas premisas es que todos los días nos levantamos a dar lo mejor y a aportar y creo que así podríamos hacer un mundo mejor. ¿Qué propósito tenéis como despacho? ¿O para ti qué es tener un propósito? El propósito de nuestro despacho es generar valor adentro, afuera y en mí. Generar un valor, o sea, sentirme bien, que todos nos sintamos bien. En el momento que alguien no se sienta bien, por naturaleza no puede estar. Es que no funciona bien si no te sientes bien. Está probado. Yo estuve peleando 6 años con el equipo intentando que se sientan y es que tú no puedes hacer que nadie se sienta bien. Eso va muy con cada persona. ¿Tú no crees que puedes ayudar a otro a que se sienta bien? Sí. Sí, claro, ayudas, pero es una decisión de cada persona. Que si el otro no quiere... Si tu equipo no quiere, no va a querer. Y va con lo que siente cada persona. Con lo que se detiene a qué es lo que quiere para su vida. O sea, propósitos pequeñitos hacen un gran propósito. Nos quejamos mucho del talento. ¿Tú cómo ves? Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? El captar talento. Mucho. Yo creo que no tenemos paciencia. Yo creo que queremos soluciones muy rápidas, queremos a la persona perfecta de un día para otro
y no estamos apostando por tener la paciencia en buscar gente y pulirla. Sí. Es decir, yo me encuentro mucha gente que viene a hacer exámenes. Cuando me pongo a hablar con ellos, los veo diamante en bruto, que creo que no han tenido paciencia con esas personas. Es verdad que cuando tú sabes lo que quiere tampoco vas a hacer, ahora no me puedo tirar 3 o 4 años, pero hay mucha gente que si se le dedicase 2, 3 años en ayudarlos, en prepararlos, serían buenos profesionales, pero como nadie les explica nada, entonces, y es una pena, ¿eh? Y yo creo que el tiempo pasa muy rápido y siempre es una lucha que hemos tenido en el despacho, es decir, tengamos paciencia. Porque al final, ¿quién te está resolviendo la papeleta? Gente que lleva contigo un montón de años, que se han ido haciendo, han ido conociendo el proceso, hemos pasado... 1 año tarda en mi experiencia. ¿1 año solo? Cuando... Hace poco, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, yo pensaba Bueno, que si era lo mucho. logras en 1 año... En 1 año vemos el ciclo de... O sea, cuando llega alguien vemos su mentalidad. Es muy importante. ¿Qué quieres? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Qué preguntas haces en recursos humanos? Me apoyo con un profesional, pero yo hago una entrevista y me gusta mucho ver la empatía de las personas. Vas a la parte más... Cómo se mueven, cómo te miran, si te miran a los ojos o no. Muy importante cómo te ves. Vas a la intuición, ¿no? Sí, yo soy muy intuitiva. ¿Cómo te ves? ¿Quieres ser un empleado con tantas horas o quieres ser un emprendedor? Vas a saco también. Claro, desde el día 1. Pero es que si van a convivir conmigo la mayoría de horas. Intentas quitar las caretas. Sí. Es que antes lo hacía diferente y un día dije no. No vamos a perder el tiempo, ¿no? Tenemos que ser íntegros. Y no pasa nada. Y le dices a las personas directamente, no pasa nada si no estás de acuerdo con la empresa. Eres válido por no pensar igual. Pero la transparencia es un valor fundamental. Y al final, de ese modo, encuentras personas. Vas encontrando personas con mucho talento. Qué bonito encontrarse con gente que diga, este es mejor que yo. Ojalá sucediese eso. Y es ahí donde hay que apostar. Así es. Y entonces todo el tiempo estoy captando eso, pequeñas señales que te dan las personas, te dan señales, te hablan. Y aprender a guardar silencio y a escuchar. Me ha costado un montón aprender a escuchar. ¿Sí? Sí. Me ha costado, lo he trabajado. Pero ¿a qué te refieres exactamente? ¿Que antes era como más impulsiva? Sí, era muy impulsiva. Tenía errores en sentir que por ser la líder mandaba. Y eso se acabó. Ahora escucho y veo señales. Y tomo decisiones estratégicas. ¿No te precipitas? No, intento. A veces no puedo, pero por mi personalidad, pero intento no precipitar. Porque te generan un valor. O sea, cada persona te trae algo. Yo creo que muchas veces por ese cortoplacismo o esa que saltas a la primera, puedes precipitarte en romper o en crear mal rollo. Entonces está bien el tranquilo. Mira, me lo decía una persona que dice, muchas veces nos quemamos, sobre todo los que son padres, ¿no? Decía, nos quemamos con los hijos por gilipolleces cuando nos tenemos que quemar en lo importante, ¿no? Entonces a lo mejor puedes saltar por una tontería que no lleva a ningún lado y lo único que estás haciendo es perder tu fuerza. Eso es. Llegó un momento en que dije, si yo me enojo porque cada asiento queda mal, pierdo mi energía. Entonces esa energía la utilizo. En cosas más... En sentarme una vez a la semana, vamos a hacer los asientos de este modo. Vamos a crear normas, procedimientos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas bien? ¿Por qué no le hablas bien al cliente? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Y ahí te dan señales. Y en esas señales sabes qué tienes que hacer. Así lo manejo. Y luego cuando no soy especialista en el área de recursos humanos, pues lo derivo. Tengo una especialista que me da otra opinión porque no lo sé todo y ya ahí se toman decisiones. Pero soy muy formadora. Me gusta mucho formar. Has visto que todo nuestro equipo va a los congresos. Eso es importantísimo, y a los talleres. O sea, yo no lo veo como un gasto, es una inversión y todos que lo pasen bien y que escuchen y abran mentalidad y que dejar un legado de que hay más cosas atrás de un despacho. Mira, la verdad es que he pasado por todas las fases a nivel de recursos humanos, pero sí que veo que la gente, sobre todo, necesita tener un horizonte, es decir, necesita saber que tienes un proyecto.
Eso es. Entonces, el hecho de que tú llegues a un congreso o un taller o simplemente contarle lo que estás haciendo, ¿no? Es decir, que la gente vea que hay progresión. Mira, eso es algo que me costó entenderlo al principio, pero la gente también necesita saber que hay futuro. Y no es tanto por el futuro, por su tranquilidad, sino por saber que todo lo que están haciendo terminará afectando a algo más grande, como si sentirse partícipe de un proyecto, ¿no? Claro, esto, el problema que tiene es que ellos solo lo ven en el crecimiento. Entonces, y esto es una de las cosas que yo intento explicar a los compañeros. Yo llego a un momento, lo he dicho muchas veces por Slack, donde no quiero crecer por crecer, sino quiero facturar más con el mismo personal. Pero muchas veces pensamos que si no tienes más personal no estás haciendo proyecto y alguno se puede equivocar, ¿no? Es como un concepto de, oye, vamos a ser más caros, vamos a ser más rentables, a lo mejor parece que no estamos avanzando porque a lo mejor no estamos creciendo en lo que podría ser lo que desde fuera vemos el postureo, ¿no? Sí. No. Chicos, la cuestión es, ¿somos mejores que el año pasado? Sí. ¿Facturamos más con el mismo personal? Sí. ¿Somos más rentables? Sí. Es que eso es un proyecto. El proyecto no solo es tener 200 clientes más, podemos tener los mismos clientes, pero hay personas que entienden que si no estamos cogiendo más clientes es que a lo mejor no estamos evolucionando. Y eso hay que explicarlo, ¿eh? No. Yo lo veo que el crecimiento va no en número de clientes. Sí, Eso facturas más, pero en la calidad. Eso es. Y en cómo tu equipo crece. Yo, al ver este año a 2 personas de mi equipo, cómo han crecido en comparación al año pasado asesorando, para mí es la mejor rentabilidad que he tenido. Verlos cómo se defienden, cómo hablan, cómo interactúan, la formación. Y siempre les digo, esto no lo vas a aprender en ninguna universidad. Y lo valoran mucho. Somos formadores, me gusta además, y de ese modo lo hemos... Al día de hoy tengo un muy buen equipo, pero trabajando lo de 5 años atrás. Tengo que decirte que, y hablo con muchísimos despachos profesionales, que te estás convirtiendo dentro de tu pequeño entorno, ¿no? Y en todo esto que llevas luchando, pero creo que eres un ejemplo para muchos despachos profesionales que veo que no se atreven nunca a empezar a hacer. Y tú eres una hacedora, y eso es muy importante. En el camino, pues te equivocarás como se equivocan mucho, ¿no? Pero esa parte, ¿no? De, oye, que estés con tus WhatsApp, que hayas decidido tener un correo electrónico, que tengas una estructura, que hagas tus vídeos, que dejes todo constancia, que has apostado por telefonía IP. Aunque tú no lo creas, estás dentro de lo que yo llamo el 1% de los despachos. Gracias. Que eso es mucho. Qué alentador. Sí, porque hay mucha gente que escucha los videoblogs pero luego nunca hace nada. Sí. Pensando que ya llega un momento que no sé qué va a pasar, donde parece... Y siempre van a echar la culpa al personal o van a echar la culpa a que razones X, ¿no? Y oye, esa parte de hacedora yo creo es un poco uno de los motivos por lo que yo quería que también vinieses al videoblog, porque puede ser inspiración para muchos para decir, oye, tomar la iniciativa, ¿no? Quizás esa es una de las cosas que tú transmitirías al resto. Sí. Si existe una sola persona que esto le sirva de motivación, para mí es un premio. Porque sí se puede. Sí se puede, pero la clave es disciplina. Disciplina. Yo lo he aprendido porque fui atleta en mi juventud y siempre me decían, ¿qué quieres ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Y desde que os conocí, pues dije, voy a hacer la cola de león. Ahí estoy, en la cola de león. Y hay que actuar. Es que si no actúas no llegas y te vas a equivocar y te vas a agobiar. Dime algunos de los errores que has cometido en todos estos años. He cometido errores de impulsividad, que ya lo comentamos. Impulsividad, lo reconozco. Errores de miedos. El miedo a no avanzar, hace 5 años, a no avanzar por no llegar al dinero que había que llegar. Errores, evitar invertir, tal vez. En colocar los fondos económicos donde tienen que estar invirtiendo. Y cuando di el paso, todo cambió.
Eso. Y el error de estar sola mucho tiempo, 6 años, sin nadie, sin ningún gremio. Que cuando os conocí, pues he dicho, ¡oh, qué bien! Qué bien, porque confirmé todo lo que estaba haciendo, estaba correcto. Es que a veces hay que confirmarlo, ¿verdad? Sí, sí, es muy necesario. Por eso os felicito, porque que el trabajo que estáis haciendo es importante. Si fue tan importante para mí, ahí atrás hay un montón de despachos queriendo que alguien les valide la información. Ese es el concepto, el que les validen. Sí, porque tú la idea la creas tu tiene. estructura y dices, bueno, lo hago medianamente así, pero Iré bien. ¿estará haciéndolo bien? Y falta como no, alguien que te dé como el empujoncito, así que sí, sí, que vas bien. Eso. Dale duro. Y escuchar y en el entorno es importantísimo. O sea, lo que hacéis vosotros es, yo te felicito y te doy gracias porque para mí ha sido un antes y un después, y el después ha sido genial. O sea, mi mente hizo y descansó un poco. No, está bien, porque al final somos un poco intermediarios y porque al final tú te validas con otros compañeros que tienen las mismas ideas o que han pasado por esa fase. Por eso mucha gente que hoy te estará escuchando dirá, coño, esas cosas que te pasan a ti también me pasan a mí y las tienes que escuchar en otro. Y es muy importante decir que el agobio siempre va a existir, a cualquier nivel. Yo imagino que tú tendrás agobio, ¿o no? Todos los días, y a todas horas. Ya. O sea, crear esa utopía de que vamos a llegar a un punto en donde el despacho va a estar totalmente controlado y en donde tú vas a ir totalmente tranquilo, yo no sé si exista, pero yo lo dudo. Entonces tenemos que quitarnos esa utopía, ese romanticismo, crear realismo y decir, esto es lo que hay y voy a hacer lo mejor que pueda en la realidad. Mira, esto has abierto un melón, que nos metemos ahora en un charco. Esa es la rabia que me da de las redes sociales, que siempre se habla de todo lo bonito. Parece que escuchas a despachos que dicen, ostras, es todo guay. Y yo los conozco y yo sé la realidad de muchas cosas. Y yo creo que es momento de decir, no pasa nada, hablemos desde la vulnerabilidad. O sea, que todos los días tenemos problemas y no es tan bonito. Y yo creo que es importante el transmitir eso, ¿no? Y construir desde ahí, ¿eh? Porque si no nos vamos a equivocar. Sí, sí. Yo en mis redes intento a veces decir, estoy terminando a la 1 de la mañana, mira el trabajo que hay detrás. Eso es. Y los clientes no lo ven. Y mis clientes ya empiezan a firmar, o sea, a veces me dicen, Ani, un domingo trabajando. Les llamo un domingo porque sí, porque tu caso era importante y hoy quería concentrarme en tu caso. Y lo valoran. Pero es importante hacer ver ese plus que estás dando. Y que a veces lo harás, a veces no lo harás, tendrás igual tus vacaciones, tus días. Pero esa parte oscura no hay que taparla. Hay que mostrarla, porque le da valor a tu esfuerzo. Total. Con total orgullo. La verdad es que quiero agradecerte tu tiempo, tu conocimiento, todo lo que nos has compartido hoy, que ha sido muy interesante. Y para terminar, hay una pregunta que hacemos a todos los compañeros, que es ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué te da a ti la felicidad, Ani? A mí, particularmente, felicidad, alineación en lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Si no estoy alineada por la mañana, ¿qué siento hoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué voy a pensar el resto del día? Todo el día chequeando en lo que está pasando por mi mente y lo que estoy haciendo en relación a lo que siento y a lo que pienso. Si eso no está alineado, para mí no hay felicidad. ¿Te refieres a que está alineado con tu propósito? Claro, está alineado con mi propósito, está alineado con lo que quiero, con mis estándares, en mi caso será la disciplina, las horas, pero en otro caso puede ser, mira, yo siento la necesidad de estar un mes sin trabajar porque mi cuerpo me lo pide. Pues bueno, empieza a pensar cómo lo vas a hacer para estar ese mes sin trabajar y tus pensamientos alineados, y tienes que hacer cosas para poder ser feliz ese mes sin trabajar. Y así cada persona. Si volvieses atrás, ¿abrirías un despacho? Sí, siempre. ¿Sí? Sí. ¿Lo tienes claro? Nací para esto. Un viernes por la tarde a veces digo, pero no. Claramente es lo que nací para esto. Mi padre estaba súper acertado. ¿Él venía también del mundo legal? No. Otra cosa. Nada que ver. Yo no tengo familia de despachos, todo ha sido innato, natural, crecimiento, y lo siento, siempre lo he sentido. Y a través del despacho puedo aportar y eso me hace feliz.
Y te veo con muchas ganas, que cuando escucho a los compañeros ahora con la IA o por razones X, joder, de los pocos despachos que te veo súper ilusionada con él Sí, sí. y apasionada por este sector y por seguir creciendo y haciendo cosas, ¿no? Porque está conectado lo que siento con lo que pienso, con lo que hago. Bueno. No ha sido así todo el tiempo. He tenido momentos muy duros, pero en esos momentos entendí que no estaba alineado. Solo hacía y no me escuchaba y no veía qué estaba pensando. Y ahí no había felicidad. Empezó a haber un tipo de felicidad diaria, porque es de todos los días, cuando yo empecé a trabajar en lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Todos los días. El día que no haga ese análisis, no soy feliz. Es así, ¿eh? Todos los días decido. Y tengo un problema y digo, a ver, ¿qué sentiste en relación al problema? ¿Qué vas a pensar en relación a este problema? Ahora, ¿qué vas a hacer? Hay que hacer. Si no haces, te quedaste. Te quedaste ahí, en el bucle. Y no eres feliz. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. Bueno, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.